Bueno, como saben, vamos a hablar del libro de Jonás, ¿no? Jonás es un libro muy corto, tiene 4 capítulos solamente, no se conoce el autor tampoco, y también fue escrito hace aproximadamente 750, 780 años. Jonás es un libro, como dijimos, corto, pero tiene un mensaje muy lindo, ¿no? Es una historia muy linda y bastante particular, ¿no? Tiene unas cosas que son bastante raras, pero a todo eso en todo esto, ¿no? Se destaca no solo lo malo que es el ser humano, que ahora lo vamos a ver, pero también se resalta lo bueno que es Dios, ¿no? Lo misericordioso que Él es. Bien. El libro empieza presentando a Jonás, dice que es hijo de Amitai, que es un profeta, y se cree que es también el mismo Jonás que aparece en Segunda Reyes 14:25. Ahí un profeta también que se llama Jonás, que se cree que es el mismo. eh, Él profetiza que el reino de este rey Jeroboam II iba a ser más próspero, se iba a extender, ¿no? Y todo eso por la misericordia de Dios solamente, porque fue un reino bastante malo. Bien, Jonás recibe la palabra de Dios, recibe un mensaje de Dios, que él tenía la orden, que él tenía que ir a Nínive, que era la última capital del imperio asirio. Este imperio era conocido por ser bastante cruel, ellos torturaban a la gente, y Jonás tenía que ir a ellos y hablar, y dice Dios que tenía que ir a hablar en contra, porque dice que su maldad había subido hacia él. Entonces, Jonás eh, no obedece a Dios, él justamente se va para el lado contrario de donde tenía que ir, en vez de ir a Nínive, dice que la Biblia que se va a Tarsis, él se toma un barco, y en el barco, en el viaje, él, bueno, se encuentra con una tormenta, ¿no? Que produce Dios, una tormenta tan grande que a estos marineros que estaban navegando les parecía que se iba a partir la nave, ¿no? Entonces, si un marinero, ¿no? Una persona que vive prácticamente en el mar, tenía miedo por una tormenta, es porque no era nada bastante pequeño, ¿no? Era de verdad, habrá sido bastante terrible. A todo esto, ellos empiezan a clamar a sus dioses, ¿no? Y Jonás se va a dormir, ¿no? Jonás va al fondo del barco y se echa a dormir. A todo esto lo buscan los marineros, le dicen, ¿qué haces que estás durmiendo? Vení, clama a tu Dios, que capaz que Él nos escuche. Y ellos se ponen a ver por qué, quién era la causa, ¿no? de que les esté pasando esto. Ellos descubren que es Jonás, de que es de Jonás la culpa, y le preguntan quién sos, qué haces, ¿no? Y él les dice que él es un profeta de Dios, él es hebreo, y que es un profeta, dice que teme a Dios, que eso es bastante un poco contradictorio, ¿no? Y les dice que él estaba huyendo de su presencia, ¿no? Entonces ahí los marineros entienden, eh, no pueden creer que él esté haciendo eso, ¿no? Y ven lo mal que les estaba yendo, y le preguntan a él qué es lo que hay que hacer. Él les dice que lo tiren al mar, y ellos a lo primero no quieren porque tenían miedo. Es más, ellos eh, empiezan a tener temor de Dios, porque ellos tenían miedo de hacerle daño a alguien que era importante para Dios. Después ellos acceden a tirar a Jonás por el barco y le piden a Dios que no los haga culpable, que no los responsabilice por su acción, ¿no? A todo esto Jonás lo tiran al barco, la tormenta se para, estas personas creen, y dice la Biblia que hacen votos a Dios, le hacen sacrificios, ¿no? Entonces, este temor, ¿no? Era verdadero, era reverente. Ellos en verdad creyeron a Dios y dejaron a esos ídolos que ellos tenían, ¿no? A todo esto Jonás, dice la Biblia, que Dios tenía un gran pez que lo llevó en el vientre por 3 días y 3 noches. Esos
3 días son los que el Señor Jesús usa en Mateo 12:40, para decir que Él iba a estar 3 días en la tumba, ¿no? Y al tercero Él iba a resucitar. También, en el segundo capítulo, Jonás hace una oración. Él entiende lo que había hecho. Él sabía que Dios era misericordioso. Él sabía que aunque muriera, él lo iba a ver. Y él se dispone a hacer la voluntad de Dios, a obedecerle, ¿no? A no desobedecerle más, justamente. Entonces, una vez que oró, el pez lo vomita, ¿no? En el capítulo 3, ya Jonás recibe el mensaje de Dios de que él tenía que ir a Nínive, como ya se le había dicho, y tenía que decirle que de ahí a 40 días la ciudad iba a ser destruida, ¿no? Entonces Jonás se tenía que meter a esta gran ciudad, que era muy grande, dice 3 días de recorrido más o menos, que era la capital de un imperio bastante malo, bastante cruel, ¿no? Y decirles que por su maldad, ¿no? La ciudad iba a ser destruida, de acá a 40 días. ¿No? Jonás lo hace y la gente cree. Que eso también es bastante peculiar, no solo lo del pez, sino que toda la gente en verdad cree al mensaje de Dios y se arrepiente. Esto es muy lindo, porque no solamente personas comunes, sino hasta el mismo rey de Nínive. ¿Qué pasa? Dice que desde el más chico hasta el más grande se convirtieron todos, se arrepintieron todos. Y el rey, en el versículo 9, dice que puede ser, quizá él nos perdone, ¿no? Él tenía la esperanza, ¿no?, de que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Es más, hace que hagan todos ayuno, ¿no? Que se lamenten todos, hasta los animales, dice. En el versículo 10 se ve cómo que Dios ve su lamento, su arrepentimiento, y los perdona, y no destruye la ciudad. Y uno pensaría, bueno, Jonás, no tenías que tener miedo, no pasó nada, al final resultó todo bien, gracias a Dios, y no, esto también es bastante raro, porque en el capítulo 4 se muestran un poco más las intenciones de Jonás y por qué no quiso, por qué desobedeció a Dios. Resulta que él dice que se puso muy triste y se enojó mucho. Él ora a Dios y le dice, yo sabía que vos sos así, yo sabía que si ellos se arrepentían, vos les ibas a perdonar, no importa lo malo que sean. Y por eso, al estar tan enojado por eso, él le pide a Dios que le quite la vida, que lo mate. Porque no quería vivir así. Él estaba muy enojado, ¿no? Por esa misma razón él quería huir de la presencia de Dios. Por esa misma razón él también quería morir en esa tormenta, ¿no? Por eso pidió que lo tiren del barco, ¿no? Él quería morir para no tener que hablarle a estas personas y que no se salven. Él los odiaba, ¿no? Puede ser que él los odiara por ser así tan crueles, y puede ser que haya tenido algún contacto con este pueblo, no se sabe. Pero el hecho es que él no les muestra nada de amor ni compasión a estas personas. A todo esto, Jonás se sienta afuera de la ciudad para ver qué iba a pasar con esta ciudad, y Dios hace crecer una planta, ¿no?, que hace que le dé sombra a Jonás, que lo alivie de su malestar y que él duerma. Pero en ese transcurso de la noche, dice que casi al salir el sol, Dios hace que un gusano hiera la planta que Dios hizo crecer, una calabacera dice, y se marchite. Entonces a Jonás le da el sol, dice que le hirió la cabeza, ¿no? Entonces él estaba no solamente muy enojado, sino que dice que desmayaba y deseaba morirse, ¿no? A todo esto Dios le dice, ¿vos hacés bien en enojarte tanto? Y le dice,
Sí, porque estoy enojado hasta la muerte. Está muy enojado. A todo esto, Dios le dice, te enojas por una planta que, o sea, creció ahí en el día, que no plantaste ni regaste, o sea, no hiciste nada para que crezca ni para que se marchite, ¿no? Y dice, y yo no voy a tener misericordia, dice, de más de 120.000 personas que están ahí en la ciudad, dice, que no pueden distinguir, dice, de su mano izquierda, de su mano derecha, y muchos animales. Y ahí termina Jonás, ¿no? Termina, no sabemos, con un final abierto se podría decir, no sabemos si Jonás entendió lo mal que estaba haciendo, ¿no? Él, la verdad, es un poco amarga, es triste la historia de Jonás, porque él se perdió de la obra de Dios. Él por quedarse en sus propios pensamientos, en lo que su corazón deseaba, en lo que él quería, perdió, se perdió disfrutar de la obra de Dios, ¿no? Y fíjense que Dios cuidó de su vida, ¿no? No lo dejó morir en la tormenta, lo trajo a Nínive, ¿no? Dios no necesitaba a Jonás para darle el mensaje a la gente de Nínive, pero él quiere, él quería, Dios quería que Jonás diera el mensaje, que sea parte de su obra, ¿no? Así como él, como Dios quiere hoy que vos y yo seamos parte de su obra. Pero ¿qué pasa? Si yo me dejo guiar así como Jonás, ¿no? Por mi corazón, yo dejo que mi ira tome control de mí, ¿no? Que la Biblia dice que la ira del hombre no puede hacer la voluntad de Dios, no puede hacer lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, eh, Dios no necesitaba a Jonás, pero sí quería, y Jonás, desgraciadamente, se perdió esta gran oportunidad. No se sabe si Jonás entendió esto y cambió, o si quiso insistir en este deseo y Dios le quitó la vida, ¿no? Espero que esta historia, que es un poco triste, pero es bastante linda, ya que toda esta gente se arrepintió y cambió, se volvieron, dice, de su mal camino. Y eso es bellísimo, ¿no? Cuántas veces se convierte alguien, se arrepiente y es una sola persona y nosotros nos ponemos muy contentos, ¿no? Y Jonás, por estar así, no pudo ver que toda una ciudad se arrepintió y en verdad se arrepintió, ¿no? Cambiaron su destino. Espero que en verdad podamos pensar en esto, ¿no? Y dejemos a Dios obrar. Y eso es todo.